Bueno, esa resolución de un tribunal que dejó libre en 2013 a Caro Quintero fue, por supuesto, hechiza. No había argumentos para dejarlo en libertad, se lo dejó en libertad sin avisarle siquiera a las autoridades federales. A la medianoche se lo dejó en libertad cuando las fuerzas federales se enteraron. Caro Quintero ya vaya a saber dónde se había ido de la cárcel ahí de Puente Grande. Y fue si algo ha molestado la relación de Estados Unidos y México en toda esta historia, toda la historia de la lucha contra el narcotráfico, toda la historia de los encuentros y desencuentros de México con Estados Unidos, pasan por el caso Camarena y involucran directa o indirectamente a Rafael Caro Quintero. ¿Por qué la importancia del caso Camarena? Por muchas razones. Primero, las oficiales y las formales. Enrique Camarena fue el primer agente de la DEA a nivel mundial que fue asesinado por narcotraficantes. Eso fue en 1985. Pero hay otra historia detrás de la historia, que es la historia del Irán Contras, que la propia DEA ha difundido en más de una oportunidad. ¿Cuál es la historia del Irán Contras? Mira, están estos personajes, además de Caro Quintero, de Félix Gallardo. El señor George Bush, que era director de la CIA, después fue nada más y nada menos que vicepresidente de los Estados Unidos y luego presidente de los Estados Unidos. Pablo Escobar, el creador, el famosísimo narcotraficante, creador del Cártel de Medellín. Uno de sus principales operadores, Juan Ramón Mata Ballesteros, cercanísimo también a los grupos criminales en México. ¿Qué es lo que pasó con el Irán Contras? Es un tema muy complejo, vamos a tratar de simplificarlo. Después de que toman el poder en el mismo año, 1979, el ayatollah Khomeini en Irán y los sandinistas en Nicaragua, quedan muy mal las fuerzas de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, sobre todo la CIA. A eso se suma la participación que se empieza a denunciar muy intensamente, la participación de la CIA en los golpes militares de Chile, de Argentina, en Uruguay, en prácticamente toda América Latina. Y el Congreso le prohíbe a la CIA impulsar golpes de Estado, derrocar a otros gobiernos con los que tuviera conflicto, realizar asesinatos incluso que se realizaban los servicios secretos en aquellos años. Y para tratar de contrarrestar lo que Ronald Reagan pensaba que era un avance importantísimo del comunismo en América Latina, a partir del movimiento sandinista, de la toma del poder de los sandinistas, crean un mecanismo. El mecanismo era mucho más complejo, se lo vamos a simplificar. Le vendían ilegalmente cosas a Irán que no podían venderle. Irán con eso pagaba, también en los mercados negros, con eso compraban armas para la contra nicaragüense. Esas armas se entregaban al cártel mexicano, el cártel de Guadalajara, que en esa época era el cártel que operaba en el país. Caro Quintero, Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, que eran los jefes de ese cártel, organizaban, por una parte, el entrenamiento de miembros de la contra en sus ranchos, aquí en México, sobre todo en la zona de Veracruz, y llevaban las armas a Honduras. Al mismo tiempo que llegaban las armas a Honduras, llegaba cocaína que mandaba Pablo Escobar a Mata Ballesteros, ahí a Honduras. En Honduras se intercambiaban las armas por las drogas. Los narcotraficantes mexicanos traían las drogas a México y de México tenían autorización, póngale usted todas las comillas que quiera, para ingresarla a los Estados Unidos. Era cocaína, era la droga de moda y dicen quienes saben de estos temas que la CIA, los organismos de inteligencia pensaban que no eran dañinas, que iban a ser para la élite política, económica. El problema
es que la droga se fue degradando y comenzaron a vender crack. Y el crack comenzó a provocar miles y miles de muertes por sobredosis. Ahí la DEA comienza a investigar el tema y ahí se topa Enrique Camarena con esta trama que no conocía.